Lester, les agradecemos mucho por su excelente tema que nos van a brindar el día de hoy y pues los dejo en el uso del micrófono. Muchas gracias. Muy buenos días. Sabemos que esta mañana ha sido pues informativa. La charla de Pablo en la mañana es un evento deseado para la mayor parte de nosotros, conocer el panorama eh, macroeconómico hacia dónde se está moviendo nuestra economía. Y luego también el tema tecnológico, muy importante los sistemas para compartir información. Y esta mañana lo que estamos buscando son oportunidades y precisamente ese es el enfoque que quisiéramos darle a esta conversación con Lester. Ya nos presentaron, Luis Arturo Orellana, mucho gusto. Lester García, es un gusto saludarlos. Pues nuestra experiencia en tiempo reciente con los asuntos de cumplimiento va dejándonos por ahí una percepción de que hay dos aristas del cumplimiento, o hay dos extremos desde el cual se le puede ver. Uno tiene que ver con lo engorroso que a veces suele ser. Cualquiera de nosotros que se ha registrado frente a un proveedor o ha participado en algún tipo de licitación buscando un cliente nuevo y nos envían a las plataformas de cumplimiento a llenar toda clase de formularios, hacer toda clase de declaraciones que en algunos momentos nos hace sentir incluso incómodos, ¿verdad? De decir, bueno, ¿y todo esto qué significa? ¿Hacia dónde va? Y eso queremos aclarar un poquito esta mañana. O sea, creo que no puedo cambiar mi... ¿Puedes avanzarme la presentación? Ahí está. Bueno, para darles un poquito de contexto de qué vamos a hablar hoy rápidamente, quiénes somos, ya nos presentaron. ¿Qué es el cumplimiento? La gente le llama compliance en algunos ámbitos y suena como algo muy grande. ¿Cuáles son las políticas, requerimientos usuales? ¿Qué es lo que nos está demandando el mercado? Y proponer alguna estrategia de cumplimiento que sea fácil, que sea práctica para el tamaño de nuestras organizaciones. Bueno, RCM está en el mundo entero. Nosotros representamos a RCM Centroamérica, con presencia en cada uno de los países, de Guatemala hasta Panamá, y eh, pues como oficinas en cada uno de estos países. Vamos a nuestro tema, cumplimiento. ¿Por qué es importante el cumplimiento? Bueno, queremos acceder a una cadena internacional, queremos acceder a una plataforma para vender nuestros productos, para comercializar nuestros productos. Vamos a tener que responder algunas preguntas. Vamos a tener que cumplir con algunos protocolos que son estándares en estas industrias. A manera de de motivar la conversación o darles un poquito de elementos de curiosidad. Recientemente hemos estado acompañando a un par de empresas locales, empresas guatemaltecas que son bastante grandes, que han hecho adquisiciones fuera de nuestro país. Y vean qué interesante es, por ejemplo, el mercado norteamericano, donde el 50 o 60% de las ventas de bebidas de café, bebidas preparadas de café, se venden en línea, vía el sitio web y vía Amazon. De ventas pues, de bastantes millones de dólares, más de la mitad se vende en estos medios electrónicos. Y entendemos que en nuestro país está avanzando el tema de comercio electrónico. Platicábamos con Arturo hace unos momentos y decíamos, bueno, se reporta un crecimiento del 7% del comercio electrónico. Este crecimiento necesita sustentarse en alguna plataforma muy robusta. Eh, por ejemplo, para vender en Amazon, vamos a tener que cumplir ciertos requerimientos. Y si comenzamos a crecer, estos requerimientos van a crecer también. Y ahí es donde entra en juego el tema del cumplimiento corporativo. ¿Qué es el cumplimiento corporativo? Tal vez aprovecho para escuchar Lester un poquito de su experiencia cuando las empresas de los clientes medianos, pequeños, hablan de cumplimiento. ¿Cómo los percibe usted? ¿Se asustan? ¿Se preocupan? ¿Cómo lo ven? Al escuchar este término, pues regularmente nos ponemos un poco nerviosos. ¿Qué debemos de cumplir? Nos hacemos preguntas, ¿qué debemos de aportar?
Y lo más importante y relevante para cada una de las empresas es dónde estamos parados. Realmente adoptamos buenas prácticas, administramos buenas prácticas en nuestro negocio y lo cual irrelevante es la importancia de la regulación local, en donde debemos de dar cumplimiento principalmente. Yo creo que ese es un buen punto de partida, la regulación local. Cuando hablamos de compliance, estamos hablando de procedimientos, de buenas prácticas que adoptan las organizaciones, creo que de todos los tamaños, para identificar y clasificar sus riesgos, sean operativos, legales, con la intención de prevenir, con la intención de prevenir que haya fraude, con la intención de prevenir que se den asuntos de corrupción. Y una pregunta que es la que nosotros quisiéramos explorar esta mañana es, ¿por qué mi pequeña empresa, mi empresa mediana, mi empresa que no está obligada por ley a cumplir estas regulaciones, debiera interesarse en el compliance? Y aquí lo respondemos francamente. Todo depende de nuestras aspiraciones. No cabe duda que un canal moderno, que un canal electrónico son puertas amplias para la distribución de nuestros productos, son puertas amplias para que las personas conozcan nuestra marca, para que las personas conozcan las bondades de los productos que nosotros ofrecemos. Si aspiramos a entrar a estas cadenas, ya sea físicas o digitales, vamos a tener que comenzar a pensar en cumplimiento. Una puerta abierta o cerrada, básicamente, según nuestra situación. Hablemos un poquito de los elementos del cumplimiento. Para demistificarlo, son procedimientos y buenas prácticas. No hay nada oscuro en cuanto al compliance. Se ha vuelto casi que una ciencia, se ha vuelto un tema por el que cobramos consultoría, se ha vuelto un tema por el que se hacen estudios profundos y grandes, pero en realidad debiera ir en contexto de lo que es la organización. ¿Cumple igual una empresa grande que una pequeña, Lester? El cumplimiento debiera ser de igual manera, adoptando esas buenas prácticas como mencionábamos anteriormente, y de igual forma ese análisis que debemos de hacer de esas buenas prácticas que tenemos para de alguna forma mitigar nuestros riesgos. Ahora, cuando hablamos de riesgos, aquí puede surgir también otro término que es confuso, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos? ¿A qué nos referimos con los riesgos al que enfrenta nuestra empresa? Los riesgos de nuestro producto y servicio. Y de nuevo, todo está centrado en el contexto de la organización. ¿Qué es lo que hacemos? Si nosotros conocemos nuestro negocio, nosotros conocemos cuál es nuestro encadenamiento productivo, de dónde obtenemos materias primas, cómo las procesamos, cómo las distribuimos, definitivamente tenemos un entendimiento general de lo que son los riesgos de este negocio. ¿Qué es lo que sucede? Cuando alguien nos habla de gestión de riesgos, rápidamente pensamos en un proceso que es más complicado de lo que debería ser. Un análisis de riesgo debe contextualizarse respecto a nuestro negocio. De ahí es muy importante entender el modelo de negocio. Una herramienta que a nosotros nos fascina por lo práctica que es Business Canvas. Si no lo han conocido, por ahí pueden googlearlo. Pero qué excelente es poder entender cómo nuestra propuesta de valor está armada de recursos necesarios, está armada de actividades, está armada de asociaciones, tiene una estructura de costos, una estructura de precio, de ingresos. Y cuando nosotros entendemos nuestro negocio, no es difícil realmente identificar los riesgos a los que pudiéramos estar enfrentándonos. En nuestro país hay un tema regulatorio importante que tiene que ver con la prevención del lavado de dinero. Y este tema se ha ido ampliando porque originalmente se enfocaba en las finanzas, en los bancos, en las entidades reguladas por la Superintendencia de Bancos. Pero ha progresado y ahora incluye a muchas personas obligadas y vemos, por ejemplo, joyerías, ventas de carros, vemos la misma práctica de auditoría, algunos despachos que prestan servicios, los despachos legales definitivamente, que han tenido que comenzar a cumplir ciertas obligaciones en relación al contexto de la organización. O sea, no quiere decir que todo el mundo está obligado a cumplir.
Una vez nosotros identificamos riesgos, que por ahí dicen que el riesgo y la oportunidad son simplemente la cara opuesta de una misma moneda, podemos tomar acciones para prevenirlos, para gestionarlos e incluso para mitigarlos o eliminarlos si este fuera el caso. Cuando hablamos de cumplimiento, aquí entra una vertiente que es importante porque no solamente estamos hablando de irregularidades en nuestra operación o corrupción. Y quiero aprovechar ahí a introducir este concepto de corrupción, porque creo que es muy importante para nuestro entendimiento. Corrupción usualmente lo asociamos con las entidades públicas. Creo que la mayor parte de nosotros decimos, bueno, si hay corrupción tiene que ver una entidad, una autoridad pública. Pero la definición de corrupción se ha ampliado un poquito más y ahora está también incluyendo el uso de una autoridad delegada para obtener un beneficio privado. A ver, yo soy un encargado de bodega que recibo materiales de los proveedores. Tengo una autoridad que ha sido delegada en mí para recibir y firmar la recepción de ese producto. ¿Cuál sería un acto corrupto en este caso? Bueno, ¿qué tal si yo decido ponerme de acuerdo con mi proveedor o con un empleado de mi proveedor y recibirle, por ejemplo, los productos sin consideración a la fecha de vencimiento, sin consideración a la cantidad que verdaderamente me está entregando, y aprovecho una brecha de control por la autoridad que me ha sido delegada para llevar a cabo un ilícito? Bueno, ahí hay corrupción privada. Ahí estoy aprovechando una posición de autoridad que me ha sido delegada para cometer un ilícito. Entonces, ¿qué es lo que ven las grandes cadenas? ¿Qué es lo que ven estos canales? Que todas esas brechas deben cerrarse, no solo a nivel de sus propios empleados, a nivel de su propio control, sino extenderse hacia hacia sus proveedores. El entorno que enfrentan las grandes cadenas es bien complejo. Y en muchos países hoy se habla, en particular en Latinoamérica, se está hablando de esto, de la hostilidad de la autoridad tributaria, por ejemplo. Esto es una percepción, de hecho, no es producto de un juicio, es una percepción de que la autoridad tributaria va más fuerte contra los empresarios más grandes, contra las empresas más grandes, y de hecho, dentro de nuestra cultura, las grandes cadenas, las empresas inmensas, tienen como esa visión de que son explotadores o de que se aprovechan de su condición para obtener prerrogativas, obtener beneficios que no les corresponden. Bueno, de nuevo, no estamos haciendo un juicio, lo que estamos diciendo es que ese es el ambiente que ellos enfrentan. Entonces, aunque esta hostilidad no está dirigida a nosotros, no está dirigida a mí, pues bueno, como está dirigida a quien es mi cliente, a quien es mi cadena de distribución, pues eso viene y me impacta también a mí. Quiero ponerles como ejemplo rápidamente. Esto es un documento público. Ustedes pueden ir a walmartcentroamerica.com y leer esta carta que escribe la directora legal, ética y cumplimiento de esta cadena. Para comenzar, ya asombra el título, ¿verdad? El puesto, el nombre. Quiere decir que hay alguien a nivel de dirección que está dándole seguimiento, que está observando, que está avanzando la práctica de cumplimiento de esta cadena. Y ella dice aquí, les voy a leer la carta, la tengo frente a mí. La confianza de nuestros clientes, asociados y socios de negocios es nuestra ventaja competitiva. Nuestro propósito es ahorrarle dinero a las familias centroamericanas para que puedan vivir mejor. Este propósito es sostenible gracias a que cumplimos con todas las leyes locales y con los más altos estándares de comportamiento ético. Y esta segunda parte es la que nos motiva a tener esta conversación. Es igualmente importante para nosotros y esperamos de nuestros proveedores que sus acciones sean también totalmente apegadas a las normativas locales y a los más altos estándares de ética e integridad, donde juntos hagamos lo correcto siempre.
Ahora, esto puede sonar como algo ilusorio, como algo, ¡ah, qué interesante, de verdad! Ojalá todos pensáramos así, todos quisiéramos elevarnos a este nivel de ética. Y vuelvo al inicio, ¿verdad? Cuando llenamos, por ejemplo, una licitación, cuando estamos completando documentos o requerimientos y comienzan a aparecernos todas estas declaraciones, casi como pedir la visa americana, he pensado yo en algún momento, ¿no? Que está uno diciendo, no soy terrorista, no he vendido órganos humanos, bueno, no he hecho genocidio y todas estas cosas, son impresionantes. Y uno está declarando, no, 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 no. Y en algún momento creo que debería ser para nosotros importante decir, bueno, ¿cómo sustento yo mis declaraciones? Cuál es el fundamento de que yo diga que efectivamente he pagado todos mis impuestos, que efectivamente he cumplido con todas las regulaciones locales que corresponden a mi contexto empresarial, a mi empresa, a mi industria, a los productos que yo tengo, a los productos que distribuyo? Eso solo se puede si tengo un marco de referencia claro. Si yo entiendo cuáles son esas regulaciones que me compete cumplir. Hablemos un poquito acerca de las políticas generales. En primer lugar, el tema del abastecimiento responsable. Quizás para nosotros esto no sea un tema tan crítico, aunque gracias a la tecnología hoy en día la trazabilidad es un tema que ha avanzado muchísimo, pero el tema de abastecimiento responsable tiene que ver con la obligación que tienen muchas empresas, cadenas distribuidoras, plataformas de ventas en línea, de cumplir con regulaciones que superan a las de nuestro país. Cualquier empresa, por ejemplo, que esté listada en bolsa de valores en Estados Unidos o en algún otro país, potencialmente va a tener que cumplir ciertas regulaciones que los obligan, por ejemplo, a hacer negocios con ciertas personas, con ciertos países que están dentro de una lista. Creo que usted tenía un ejemplo, Lester, de cable de procedencia dudosa. Si tuvimos la oportunidad en uno de los ejercicios de la auditoría de prevención del lavado de dinero, en donde el caso era de que una empresa ubicada del lado de Venezuela, Ecuador, fue investigada y sujeta a revisión. Lo que sucede es que hubo un atentado en estos países de Medio Oriente y lo que andaban buscando era el productor del cable. Como ahí decía Made in el país, entonces ellos fueron objeto de revisión. El tema es que, de acuerdo a las políticas y a todo el modelo que habían adoptado como empresa, ellos tenían un muy buen conocimiento de su cliente. Y el cliente que había vendido ese producto era del país fronterizo. Entonces, ellos, aquí hablamos temas de registros, de documentación, ellos documentaron todo el proceso y fueron desligados de esa acción. Entonces, iban ya hacia el cliente. Entonces, la importancia de por qué adoptar un modelo de gestión es relevante, porque al final ese cable que detectaron en ese atentado decía la procedencia, ¿verdad? Entonces es importante llevar ese cumplimiento y elevarnos a un nivel de estándares. Para mí bastante extremo el caso, sin embargo ilustrativo, como, bueno, explotó una bomba, recogen las partes y encuentran que un cable era hecho en un país de Latinoamérica. Investigan al fabricante del cable y tratan de identificar cómo es que ha sido el abastecimiento de este producto, porque el dispositivo que explotó había sido hecho en un país de los que tienen prohibiciones de relaciones comerciales con otros países, ya según Corea del Norte. Ahora, eso es bastante extremo. Sin embargo, puede ser que en el caso de nuestros encadenamientos productivos, un proveedor nuestro, por ejemplo, no esté cumpliendo estándares de ética en cuanto al trato de sus empleados. Creo que ese es uno de los temas más recurrentes que se encuentran dentro del tema de cumplimiento. ¿Cómo yo me aseguro que los trabajadores de las fábricas, que los trabajadores de las plantas industriales tengan condiciones dignas? En nuestro país, nosotros vemos como bastante distante esto de la esclavitud y decimos, bueno, no puede ser, sin embargo, está a la vuelta de la esquina. A veces, comprar un producto en otro país resulta barato hasta el punto que no entendemos ni cómo puede ser tan barato.
y tiene que ver muchas veces con que las prácticas laborales en estos países son dudosas. Entonces hagamos cosas sencillas. Por ejemplo, yo soy un pequeño productor de bolsas o carteras hechas a mano. Soy un pequeño productor de artesanías que uso, por ejemplo, materias primas que compro en Alibaba, que compro en alguno de estas plataformas y las traigo desde un país muy lejano. Claro, uno puede decir, al tamaño de mi producción, al tamaño de lo que yo estoy generando, no es relevante. Sin embargo, ese es el tipo de cosas que necesitamos vigilar y necesitamos controlar. No estamos diciendo no se puede hacer negocios con ningún lado. Lo que estamos diciendo es cómo me aseguro de que mi proveedor es una persona que no está incurriendo en algún tipo de delitos, por ejemplo, en contra de los empleados. Esto tiene que ver con el abastecimiento responsable. El acceso a una auditoría a mi planta, por ejemplo. La mayor parte de plantas que procesan alimentos, por ejemplo, deben cumplir ciertas certificaciones y yo tengo que demostrarlo. Cuando voy muy pequeño en mi negocio, quizás esto comienza a aturdirme un poco, pero de nuevo, esto es aspiracional. Hacia dónde voy, hacia dónde quiero llegar, tengo que comenzar a conocer y a implementar estos estándares en mi producción. Otra de las políticas que también es común es el tema de anticorrupción. Aquí, nuestro país, lamentablemente, tiene 7, 8 años, desde el 2016 que llevamos el registro, que viene cayendo 1, 2, a veces 3 escalones en el índice de transparencia que publica Transparencia Internacional. Muchas personas, de hecho, consideran que nuestra cultura ya tiene embebida la corrupción. Y eso nos parece un poco ofensivo a algunos de nosotros y decimos cómo va a ser, pero de hecho aceptamos muchas prácticas corruptas como, pues así es como se hace, así es como funciona aquí. Si yo no lo hago, entonces no puedo competir. Todo el mundo lo hace de la misma manera. Y entonces es bien importante que en nuestro negocio, que en nuestra administración, en el sistema de gestión, como lo llama Lester, tengamos claridad de cómo vamos a manejar el tema de la corrupción. Y aquí creo yo que uno de los principales elementos que nos ayuda a ser transparentes es el tema de la contabilidad. Un buen registro contable con suficiente detalle, con suficientes documentos de soporte que sustente las operaciones de la compañía, que pueda abrirse. De hecho, algunas de las cadenas van a pedirles que al menos relacionado a sus propios negocios, a los negocios que tengan con ellos, ustedes tengan libros abiertos para ellos. Derecho a acceder a la contabilidad. ¿Y por qué se hace esto? Bueno, porque las cadenas no quieren ser parte, por ejemplo, de un problema de defraudación aduanera o tributaria. Bueno, yo defraudé en el ingreso de mis materias primas y metí mis productos aquí en una de esas góndolas bonitas de un supermercado grande y ahora tienen al Ministerio Público ahí confiscando productos y es una molestia grande, es un tema que para ellos es problemático y que quieren evitar. De allí una política anticorrupción. De nuevo, el tema de antilavado de dinero resulta importante también para muchas de las cadenas porque manejan cantidades importantes, especialmente de hecho, solamente las que son físicas, manejan cantidades importantes de efectivo. Entonces ellos tienen que estar vigilando que ese ingreso de efectivo tiene que ser razonable, tiene que estar dentro de parámetros y no quisieran ellos ser parte, por ejemplo, de un movimiento de efectivo que fuera inapropiado. Pues algunas leyes ayudan a este tema, la obligación de incluir el NIT o el documento de identificación personal en las facturas, responden un poquito a esto y al tema fiscal también, pero digamos 2.500, si ya tiene que llevar un nombre, comienza a acotar las posibilidades de que ocurran ilícitos en esta parte. Es importante que consideremos, cuanto a políticas, debemos de establecer estándares robustos, definir claramente nuestro entendimiento de la empresa y sobre todo cuando hablamos de anticorrupción,
considerar los elementos básicos como un código de ética, el cual nos permita desarrollarnos de manera correcta, ¿verdad? Tanto como persona como para la organización. Y adicionalmente al tema del lavado de dinero, siempre debemos de preguntarnos, que de hecho esta política lo indica, cómo nos pueden utilizar, ¿verdad? Y eso es lo que prevé esta cadena, ¿verdad? De cuestionarnos cómo nos pueden utilizar, tanto para lavado de dinero como financiación del terrorismo, ¿no? Gracias, Lester. Avanzamos a otras políticas, temas de comercio internacional. Bueno, hacia eso aspiramos también. Hay regulaciones importantes a nivel internacional, como las listas de la OPAC, la lista ONU y otras que regulan las relaciones de comercio internacional, especialmente de ellos, no de nosotros, especialmente de una cadena grande, de un Amazon, de un Walmart y de alguna otra de estas cadenas que escuché en la presentación anterior que se hablaba del tema de Centroamérica. En RCM aspiramos a vernos como una Centroamérica unida. Sabemos que las leyes son diferentes, las regulaciones son diferentes, es todo un desafío operar en multipaíses en Centroamérica. Sin embargo, creemos que hay muchas oportunidades, lo vemos a nivel de los estudios de precio de transferencia, donde el comercio entre entidades está creciendo, los empresarios de nuestros países, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, ven hacia la región como un lugar de oportunidad y entonces comienzan a hacerse más y más relevantes los temas de comercio internacional. Lester mencionó el tema de la declaración de ética. Lester, ¿puede cualquier empresa tener un código de ética de negocios o tiene que ser una empresa grande? ¿Es esto muy caro? ¿Cuáles serían los factores para tener un código de ética? La importancia, el tamaño no es tan relevante. Como organización debemos de adoptar todos estos principios que conllevan a ese comportamiento profesional, a ese desarrollo humano y de alguna forma de cumplimiento. Debemos de adoptarlo y no solo adoptarlo como buena práctica, sino que establecer ese modelo de gestión de manera escrita. Yo creo que ahí es donde usted ha tocado un tema que se vuelve muy relevante de manera escrita. ¿Cuál es nuestra experiencia cuando hacemos auditoría de cumplimiento? Que pocas cosas están de manera escrita, que pocas cosas se documentan. Y lamentablemente, pues lo que no se documenta no existe a nivel de una auditoría, de una revisión. Y por eso es importante que se cuente con políticas básicas, con un modelo que no necesita ser demasiado complicado. De hecho, algunas de estas cadenas, como Walmart, la mencionamos hace un ratito, como Amazon, ellos mismos proponen algunas políticas que pudieran adoptar las empresas, hacerlas propias. Ellos mismos proponen un modelo de gestión, digamos, del gobierno corporativo a nivel muy sencillo que pueden adoptar las organizaciones para asegurarse de que están en cumplimiento de estas políticas. Algo importante, perdón, Lester. Sí, no, y es importante de alguna forma declarar la responsabilidad que tiene la organización, así como el personal. Esa declaración de ética es relevante y de alguna forma el cumplimiento que conlleva, ¿verdad? A manera de experiencia, y esta era una empresa muy grande, mi primer contacto con un tema de código de ética, con un tema de capacitaciones en cumplimiento, fue en mi primer empleo. Al llegar, lo primero que recibíamos en el onboarding era las políticas. Ahí se le daba mucha importancia. Y en el ámbito del negocio en el que estaba, en que gestionábamos algunos permisos con autoridades locales, autoridades municipales, realmente provee mucha confianza para el trabajador, para quien está gestionando los proyectos, quien está gestionando las iniciativas, saber cuál es la posición de la empresa frente a un dilema ético. Cuando uno está frente a una autoridad municipal, por ejemplo, que nos está pidiendo dinero para que algo suceda, para que algo avance, el trabajador debe sentir la confianza de decir, no, esta no es la manera en que nosotros operamos. Si él duda, si yo dudo frente a esta solicitud de un soborno, no se diga cuando se hace una promesa, ¿verdad? Cuando uno mismo es el que lo ofrece, pero si yo dudo frente a una autoridad o frente a una persona en cuanto a una solicitud que me está haciendo de un tema
de soborno, definitivamente la empresa ha fallado en transmitirme la seguridad de que puedo decir no, de que de hecho la expectativa es que yo diga no. Y esto puede, en efecto, complicar algunos negocios. Puede complicar algunas cosas que quisiéramos llevar a cabo porque bueno, ya existe un tema de corrupción que está bastante profundo a nivel de nuestras instituciones. Sin embargo, nosotros lo seguimos abonando y seguimos haciendo que crezca si tomamos una posición de aceptar bueno, que así tendría que hacerse el negocio. Qué bueno es tener un código de ética básico, que me diga qué se espera de mí, que diga que sea una declaración de la alta dirección. A veces la alta dirección somos nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos unos pocos empleados, estamos empujando nuestros productos, pero qué bueno es que yo pueda hacer una declaración de un párrafo en la que yo diga, vamos a actuar de manera ética, vamos a cumplir las regulaciones locales, vamos a hacer las cosas bien. Eso no quiere decir que en algún momento, por ejemplo, no dejemos de pagar un impuesto y vamos a pagar la multa. Y no vamos a falsear una declaración. Quizás vamos a tener que ir a hacer un convenio de pago, que es algo que sucede también. Eso no es faltar a la ética, ahí lo que nos falta es presupuesto, lo que nos faltan son los ingresos. Lo que quiero decir es, actuamos siempre de manera correcta y enfrentamos las consecuencias o las dificultades que esto pueda significar. Hoy en día también hay nuevos elementos que están entrando en juego en el tema de cumplimiento. Fundamental el tema de privacidad y protección de los datos. Qué importante es que tengamos pues un sistema que sea suficientemente robusto, de nuevo, en el contexto del tamaño de nuestra organización, en el contexto de lo que hacemos, pero que podamos asegurar, que podamos garantizar que la integridad de nuestros datos está presente, que están disponibles al momento que nos los pidan, aquí están, que genero mi estado financiero y no me sale el estado financiero cada vez que le doy clic a generar estado financiero, ¿verdad? Sino el estado financiero del mes se cerró y ese mismo estado financiero lo puedo generar un año después y está íntegro. Eso es muy importante. Además, que nos es útil para tomar decisiones con información financiera relevante, al día, correcta. Otros temas que se comienzan a manejar, el tema de inteligencia artificial responsable, lo dejamos allí, no tenemos mucho que decir al respecto, pero lo dejamos allí porque seguro en un par de años este va a ser un tema del día a día para todos nosotros. Los temas de sostenibilidad, prácticas responsables en el uso de los recursos, en el uso del agua, incluso en algunos países el tema del uso de la tierra está comenzando a ser explorado también para ser incluido dentro de los temas de ESG. Tal vez usted nos guía, Lester, pasando de la regulación local a la regulación global, ¿cuáles son los términos principales que dictan nuestro actuar? Se hace mención sobre los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y derechos humanos. También se hace mención sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en donde principalmente pues, va enfocado al empleado a declarar ese uso que hacemos de este recurso. También tenemos convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de la Organización sobre los Principios y Derechos Fundamentales de Trabajo, pero siempre tener presente lo que es nuestra regulación local, lo que nos dictamina el qué hacer para el cumplimiento. Y justamente es una especie de pirámide como esto funciona, donde la regulación local, pues debemos cumplirla todas, las regulaciones internacionales, convenios que hay entre países, se cumple en una segunda capa y luego hay una serie de declaraciones y de convenios que son más bien universales, que buscan que se respeten los derechos, especialmente de los trabajadores. Este es un tema que resulta ser muy importante. Hablemos ya para aterrizar en nuestro tema, ¿cómo podemos implementar una estrategia de cumplimiento que funcione en el contexto de nuestra organización? Y nosotros lo hemos separado en tres grandes áreas. Uno, capacitar. Muchas veces las personas no saben qué es la corrupción, no sabemos qué es la corrupción. No estamos seguros de qué es un soborno. Bueno, si yo contrato a alguien que resuelva el problema y me hago loco,
y miro para otro lado, ahí resuelvo mi tema. No, ¿verdad? Algunos dicen, no, no es así. Usar un agente, usar un tercero, a veces no sabemos qué significa. Entonces, es importante que se entiendan los conceptos principales. Y esto es algo que nosotros mismos podemos hacer, que se mantengan procesos de vigilancia. No tiene que ser exhaustivo, no tiene que ser altamente complejos, pero sí tiene que existir una forma de validar que las cosas se estén haciendo bien y que al momento de que a mí me pidan cuentas, lo puedo hacer. Y para agregar un poco a ese tema, el ejemplo que mencionaba Luis Arturo de la persona de bodega, es que mantener procesos de vigilancia nos conlleva a llevar un monitoreo. Debemos de probar todo lo que definimos como políticas y procedimientos. Ese monitoreo debemos de llevarlo a cabo porque así fortalecemos nuestros procedimientos. Como mencionaba Luis Arturo, ¿qué pasa si yo intento sobornar a mi bodeguero? Adicionalmente, voy a validar que él está cumpliendo con el código de ética, que él ya dio lectura, ya se le capacitó, ya se le hizo conciencia de los problemas que conlleva el no cumplimiento. Por lo tanto, es importante que estemos capacitados todos. Es importante. Yo no soy auditor, pero trabajo en una firma de auditoría y hay una frase que a mí me gustó mucho, que me fue de mucho impacto y se las quiero dejar. Solo las personas de confianza pueden cometer fraude. A ver si asienta un poquito ahí en ustedes. Porque la mayor parte de clientes con los que trabajamos, con los que hablamos de control interno, dicen, no, no, pero es que esta es persona de confianza. Pues de hecho, solo el que le tiene confianza puede cometer fraude. Si usted le da la llave de su casa a alguien, va a poder entrar. Pero no se la da a cualquiera, solo se la da a la persona de confianza. Entonces, la confianza no debe ser considerado un elemento para suavizar o para hacer que los controles sean menos robustos. De hecho, para que nos mantengamos en un ámbito de confianza, los controles tienen que ser buenos. Entonces, la oposición al control, los inventarios, los arqueos, a veces son cosas muy molestas, sin embargo, contribuyen a una cultura de control donde todos nos cuidamos unos a otros. Yo no cuento tu bodega, tu inventario, porque desconfío de ti. De hecho, lo cuento porque así está establecido nuestro procedimiento. Nuestra confianza está basada en que estos controles se mantengan, no solo estén bien diseñados, sino que se mantengan operativos. Algo muy importante. Y de alguna forma esos síntomas son señales de alerta en donde nuestro monitoreo nos conlleva a estar atentos a esas señales de alerta. También se dice que lo que no se controla no se mejora, así que el control es bien interesante en esta parte. Conocer las políticas de las cadenas. No se conformen, si ustedes están registrándose como proveedor de alguna de estas cadenas, hoy, ayer, los días que haya entrevistas, conversaciones con ellos, exploren las políticas, los procedimientos que ellos tienen establecidos, cuál es la expectativa. Muchos de ellos nos facilitan el trabajo y nos dicen, mira, esta es la lista de verificación, este es el checklist que yo espero que tú llenes. No se conformen solamente con llenarlo, sino háganse la pregunta, ¿cómo demuestro cumplimiento? ¿Qué debería tener yo aquí para demostrar cumplimiento? Deben hacerse con seriedad. Más de una vez hemos llenado formularios que hacen preguntas, tal vez pensando, esto es hasta personal, ¿verdad? ¿Por qué llegan a este grado? No por eso deben ser tomados como poca cosa. Posiblemente, yo creo que es lo más probable, responden a un requerimiento específico que el proveedor o que el cliente está buscando cubrir. Y finalmente, documentar. Sí, importante, como podemos observar, es la adopción de prácticas internacionales, porque esta cadena de suministros, nosotros queremos participar, adopta medidas de debida diligencia, que están plasmadas en un formulario que debemos de llenar y documentar. Gracias, importante. Ellos se documentan, nosotros también nos debemos documentar. A mí me encantan las listas de verificación, creo que es una forma práctica de dejar documentado que llevamos a cabo una validación. Claro, nuestra integridad también está en juego, ¿verdad? No solamente chequearla y ya estuvo.
Vemos buenas prácticas, por ejemplo, como un pantallazo cuando se revisó una transacción. Estos anticipos por una cantidad importante están ahí ya por año y medio. ¿Qué significan, verdad? Son dinero que se le pagó a alguien y nadie sabe. Validemos ese tipo de cosas y documentémoslo con una lista de verificación de la sanidad. Hablo del tema financiero porque realmente, siendo la contabilidad el repositorio de nuestras operaciones, llevar una buena contabilidad facilita realmente muchos de los procesos de cumplimiento y de revisión. Registros precisos, que sean correctos, que se depuren, que se limpien. Y aquí hay algo bien importante que también genera una cultura de cumplimiento, es la denuncia de las infracciones. Si acaso fuéramos a dar recomendaciones para prevenir temas de fraude, diríamos tenga un mecanismo de denuncia. Tengo un mecanismo de denuncia, que las personas puedan denunciar algo sin sentirse en peligro, sin sentirse en riesgo de perder su trabajo, sin sentirse en riesgo de perder un negocio, un cliente, por ejemplo. Es bien importante que esto suceda, que en el ambiente exista la posibilidad de abordar a un jefe, a un director, a un gerente y denunciarle, o incluso cuando las organizaciones son más grandes, el tema de la denuncia anónima. Tampoco es tan simple como poner un correo electrónico, tiene que gestionarse porque si no pierde credibilidad muy rápido, pero qué importante es que las personas sepan que pueden denunciar un asunto y se le va a dar la seriedad del caso, que se va a investigar. Muchos empleados tienen temor de manifestar, de contar que, por ejemplo, les han pedido algún tipo de beneficio. Que alguien dentro de los clientes o de los proveedores está pidiendo algo que se escapa de lo que es legal, de lo que es correcto. Pues si las personas se sienten cómodas de comunicarlo, lo van a hacer. Ese es uno de los beneficios de establecer al menos una estructura básica de cumplimiento. Que las personas lo conozcan, que nuestros empleados, trabajadores, colaboradores lo conozcan y se sientan cómodos de poder manifestar incumplimientos, de poder expresar cuando las cosas no se están haciendo como se espera. ¿Recomendaciones finales? La comunicación suele ser importante. Como menciona Luis Arturo, adicionalmente a capacitar, todos debemos de estar comunicados, tanto como nuestra declaración de ética, en el tema de denunciar, establecer esos canales y comunicarlos. Eso debe estar visible para todos, para que todos conozcamos ese medio que tenemos para aportar. Al final se vuelve un aporte en donde nos volvemos transparentes. Muy bien. Finalmente, aquí dejamos una recomendación de, digamos, ¿qué sería lo ideal para una organización? Creo que cada una debe comenzar de nuevo desde el tamaño que tiene, desde el contexto en que está, pero tener políticas antisoborno y corrupción propias es oportuno. Un manual de ética de negocios, que no tiene que ser un documento demasiado elaborado, un documento sencillo que plasme la decisión de la alta dirección de actuar con ética, con transparencia. Un manual de administración de riesgos. Yo creo que este es una herramienta útil para todo empresario, porque lo obliga a conocer muy bien su negocio, lo obliga a conocer muy bien todas las relaciones que tiene con terceras partes y tal vez parece necedad, pero una contabilidad adecuada. Es increíble la cantidad de veces que hay contabilidades que son pues de partidas de resumen, ¿verdad? O sea, es un número que de alguna manera cuadra, pero no se le puede extraer información. Si ustedes tienen un negocio en el que tienen una producción y hay necesidad del costo, cuanto más poder vigilar esos costos mensualmente, sus gastos operativos, gastos de ventas, creo que presenta beneficios en muchas áreas. Queremos dejar el tiempo, si hay alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario, estamos atentos a ello. Muy bien, atentos si tienen alguna consulta en la audiencia. Yo tengo dos preguntitas de los que están en línea.
Una dice lo siguiente: ¿hay mecanismos preventivos con el personal como contratos y de qué tipos para cuidar y prever la corrupción en las empresas? Hay mecanismos preventivos. De hecho, uno de el que yo más aplaudo va a ser la capacitación. Digo, podemos firmar un acuerdo de confidencialidad, podemos firmar un acuerdo de cumplimiento de políticas, de ética de negocios. Sin embargo, el papel aguanta con todo, ¿verdad? Creo yo que vivir una cultura de cumplimiento eh, y, y hablarla continuamente es para mí el mejor control y el mejor mecanismo posible. Lester, no sé si usted tiene una opinión. Adicionalmente, sensibilizar a todos los empleados, ¿verdad? No solo manejar un nivel de jerarquía, sino que todos debemos de conocer, adoptar y cumplir con las políticas establecidas. Ahondo un poquito más porque creo que es un tema bien relevante. A veces nos enfocamos en cumplir. Aquí tengo el documento y me salvé, ¿verdad? Porque documenté bien. Sin embargo, el cumplimiento debe buscar que se convierta en una cultura, que haya una cultura de cumplimiento. Y eso se logra, uno, viviéndolo y capacitando a las personas, comunicándolo continuamente. Muchas gracias. Tengo otra por acá donde preguntan si RSM me puede ayudar con el manual para prevención. Sí, puede. Sí, puede. De hecho, tenemos algunos de nuestros clientes en donde le damos ese acompañamiento y lo más relevante, adicional del cumplimiento de la regulación local, es adoptar esas buenas prácticas para estar y prevenir a que seamos utilizados. Gracias. ¿Alguien más de nuestra amable audiencia tendrá alguna duda, alguna consulta? Ahorita le compartimos el micrófono. Muchas gracias. Yo tenía una duda con los NDAs. Si bajo la legislación de Guatemala eh, vence en algún momento o si hay un límite de multa que se puede colocar en los NDAs. Porque en cada país es diferente. Y los de Estados Unidos, bueno, he notado que ciertos documentos que son válidos en otros países no son válidos en Guatemala o no existen. Sí, el tema de los acuerdos de confidencialidad es bastante sui generis, voy a decir, es muy particular para las organizaciones que los usan, aunque algunos ponen montos, la legislación local realmente complica bastante el poder ejecutarlos. Realmente el convenio de confidencialidad es un instrumento un poquito como más moral, voy a decir, más de tranquilidad de las personas y no tan ejecutable como podría ser en otras jurisdicciones, en otros ámbitos. No es que no sirva, creo que generan cierta presión y de hecho cada vez que los firmamos nos genera preocupación, ¿verdad? Decir, ahora, ¿qué compromisos más grandes los que se adquieren? Pero en la práctica es bien complejo llevarlos a ejecutar, digamos, en caso que haya incumplimiento. Creo que también ese cambio de cultura y transmitírselo al nuevo empleado o al nuevo colaborador ayuda, ¿verdad? Y facilita porque lo llevamos puesto, ¿verdad? Aunque creo que este cumplimiento es un cliente, aquí es los proveedores, no necesariamente empleados. Yo nunca he visto uno de empleados que tenga monto. Qué fuerte. Seguro que contendería la autoridad laboral con él. Ahí tenemos otra pregunta. Buenos días. Solo una consulta. Usted mencionaba el código ético. El código. La pregunta es, ¿ustedes creen o la empresa tiene esa responsabilidad de crear un código de ética? Yo pienso que tiene la responsabilidad, más no la obligación. Muchas empresas, muchas entidades operan sin un código de ética de negocios y a veces uno entiende por qué. Pero quienes quieren elevar su nivel de cumplimiento
una de las principales herramientas para comenzar ese camino es detallar un código de ética de negocios, que básicamente describe cómo se hacen los negocios en esta empresa, qué se espera de nuestras relaciones y de los intercambios comerciales que hacemos con terceras partes, e incluso entre nosotros. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? ¿No? En línea tampoco veo otra consulta, así que pues les agradecemos, Luis y Lester, muchísimo por la excelente ponencia del día de hoy. Yo creo que es información muy importante y algo que todos debemos de considerar en nuestras organizaciones. Así que les voy a hacer entrega de un pequeño recuerdito muy sencillo, pero en agradecimiento por el apoyo y por la participación en Fábrica de Negocios 2024. Muy agradecidos. Gracias. Muchísimas gracias.